Saludos, Trospidos, Snorkis, espero que estéis pasando un buen veranito. Pues aquí estamos para hablaros de cositas, de cositas. Y en este caso, ¿de qué? Pues sobre un documental que cuando me enteré en Movistar que lo iba a estrenar, le dije, Movistar, por favor, mándamelo para verlo antes. Y me lo han mandado, y me lo han mandado. Que es el documental llamado Acción. ¿Qué es el documental llamado Acción? Si os gusta el cine, las películas de acción, de conducción, de cosas así, es una oda de amor a todo el gremio de los especialistas o de los dobles de acción o Stones. Me parece una maravilla y vamos a hablar de ello. Así que, dentro vídeo. Saludos, Trospidos, Snorkis, bienvenidos a un Snorky vídeo más de esa casa que tanto os gusta, llena de maldad y belleza, pero siempre friki, ya sabes, la casa Snorky, donde caben todos y de todo. Pues aquí estamos para hablar de este documental, que es un documental que se divide en 6 capítulos de unos 45 minutos cada uno, llamado Acción. Vale, está producida por la productora 87 North Productions, que si no sabes cuál es la productora de David Slade, que ha producido Nadie, ha producido Noche de Paz, etcétera, y más cositas, ¿vale? Pues lo producen ellos y está narrado por un montón de gente, ¿Qué hay que decir de esto? Pues para mí que es una oda preciosa y que vas a entender mucho mejor lo que es el mundo de los stands o dobles de acción, que es impresionante, Vamos a tener a Keanu Reeves en este documental, vamos a tener a Keanu Reeves muy presente en este documental porque a él le van a ir haciendo preguntas sobre qué es la acción, cómo considera la acción, por qué es tan importante la acción y va a ir contestándola. Y al mismo tiempo, esta serie nos va a introducir sobre todo en qué es 87 North Production, ¿vale? Cómo empezó, nos va a hablar un poquito de la historia que es importante de Chad Stahelski y David Slade, ¿vale? Cómo a través, ellos empezaron muy jóvenes, estuvieron siendo dobles de acción, etcétera, y sobre todo a partir de la película Matrix, cuando Chad Stahelski hace el doble de Keanu Reeves, etcétera, conocen a una figura que a ellos le cambiaría la vida, que es el coordinador de dobles que llevó toda la parte de Matrix, llamado Wu Pingyuan, ¿vale? A través de ahí a ellos le cambia totalmente el chip de cómo querer hacer las cosas, etcétera. Nos van a contar que a partir de la película de John Wick, de la primera, van a tomar caminos diferentes Chad Stahelski y David Slade. Lo cuenta David Slade, que Chad Stahelski se prefirió centrarse más en la dirección, que es lo que está haciendo, y que después David Slade y su mujer Kelly McCormick fundaron 87 North Productions, ¿vale? Entonces nos van a contar que siguen siendo amigos, etcétera, que no hay ningún problema, que si Chad Stahelski necesita de ellos, ellos están ahí, etcétera, pero quieren dejar bien claro que 87 North Productions es obra de David Slade y de su mujer, Kelly McCormick, ¿vale? Aparte de eso, se va a centrar también, para que veamos lo que es todo el mundo de los dobles de acción, en dos películas. Una es Noche de Paz del 2022, la de Santa Claus, y otra es la de Fall Guy o El Especialista, que se ha estrenado este año. Que a lo mejor este documental se tenía que haber estrenado antes para que mucha gente hubiera entendido lo que quisieron hacer con The Fall Guy. A mí me encantó la película y es una pena que no haya tenido más recorrido en taquilla. Es una pena porque no lo entiendo, porque es una película que es una oda
en todo sentido. Pero vamos por partes, porque como se divide en 6 capítulos, los 3 primeros capítulos más o menos están dedicados a Noche de Paz, que es una producción de 87 North, ¿vale? Producida por ellos, donde primero buscan a un director que se pueda mover bien en acción, y ellos piensan en Tommy Wirkola. En Tommy Wirkola, ellos les gustan mucho las dos películas de zombies, de, de los zombies nazis, ¿vale? Entonces piensan en él para hacer una película y que consideren lo que es el tema de acción. En este sentido, David Lane nos va a presentar a la mano derecha de él en la coordinación de artes marciales, etcétera, todo eso que funciona muy bien, nos va a presentar su mano derecha, que no es otro que Jonathan Eusebio, o más conocido como Yoyo. Es filipino, nos van a contar la historia de Yoyo, etcétera, y de su grupo que encontró hace muchos años cuando estaba rodando en Alemania. Encontraron a estos 3 alemanes y que son los que están con ellos. Tanto es así que en esta película explica David Lake que ellos empezaron a hacer una cosa que se llamaba previsualización de las escenas, ¿vale? Y que lo tenían que haber patentado, porque dice David Lake que antes normalmente lo que se hacía es que un director te decía, vamos a hacer esta escena, boom, pues vale, pues hacían la escena, etcétera, pero o sea, más o menos montaban la escena, etcétera, pero sin saber la historia ni nada. Ellos, en cambio, hacen una cosa innovadora para el mundo de acción, que es la previsualización. ¿En qué consiste? En que el director le explique en dónde van a estar, qué le va a rodear a esos personajes en la escena, etcétera. Y y ellos lo montan y hacen una previsualización de todo eso, todo eso. Con eso cuentan historias. Va a ser muy interesante porque nos van a contar la vida de todos estos 3 actores, más o menos cómo empezaron, etcétera, y funcionan muy bien. Vamos a ver cómo hacen las escenas de acción. Vamos a ver cómo tienen un idioma, por decirlo, lingüístico para todo el tema de acción, para abreviar las cosas, etcétera. En este sentido, vamos a ver también cómo a David Harbour le van a ayudar para preparar las escenas de acción de Santa Claus, pero también vas a ver los problemas, vas a ver cuando una escena no sale bien, vais a ver cuando está todo totalmente resumido por tiempo, por dinero y tiene que salir en ese momento, etcétera. Y una cosa muy importante que cuentan estos especialistas, ¿vale? Estos dobles de acción, esta película para ellos era muy importante porque no eran solo especialistas donde no sabían la cara, sino que estos especialistas son los protagonistas, son personajes reales en este sentido, porque si os acordáis, todo el equipo que lleva John Leguizamo detrás son estos especialistas, ¿vale? Entonces, todo es bajo la supervisión, etcétera. Después llega David Lay, perfecciona, etcétera, porque claro, es muy fácil hablar con David Lane en este sentido porque debe haber sido eh, stunt o doble de acción, lo que va a hacer es cuadrar ciertas cosas, arreglar ciertos enfoques, etcétera. También una cosa muy importante que dice Yoyo en este documental es que la historia se importa y entonces él cuenta una historia porque dice que las peleas de acción cuentan historias, que no es solo pegar puñetazos, patadas, saltos y voladores, sino es contar una historia, cómo son los personajes, por qué hacen esto, por qué son así o por qué son así. Entonces funciona muy bien en ese estilo. Dice que hay 2 historias, la historia visual y la historia de los personajes, no de dónde vienen esos personajes o por qué, sino en ese minuto y medio contar esos miedos, esa ira, eso no sé qué, y funciona muy bien en ese sentido. Y después vamos a pasar a los 3 siguientes capítulos, que es la película de Fall Guy, de El Especialista, donde se van a Sydney. Y aquí lo dice claramente, esto es una película donde Universal le da el proyecto. Hay mucha pasta por medio, etcétera. Y lo que quieren hacer es
una oda, un homenaje a todo su gremio de especialistas, que creo que a lo mejor ese es el problema que mucha gente no ha entendido de esta película. Esta película eh, es un reconocimiento a todos estos especialistas. Primero, ¿por qué? Porque es una película, como dice de ley, que van a utilizar todo sin CGI, sin nada, sino todo analógico. Caídas, volteretas, persecuciones, etcétera. Nada digital, sino firmado realmente, realmente. Segundo, esta película está basada en una serie de los 80 que se llamaba así, muy famosa en Estados Unidos, que se llama The Fall Guy, ¿vale? Entonces le van a hacer ese homenaje. Van a tener homenajes dentro de la película, como la famosa persecución en la playa y la voltereta de campana. Eso lo toman de la gran película de John Wayne del año 74, McHugh. Si no la habéis visto, por favor, verla. Es una película de John Wayne que es súper buena. A mí me encanta esa película. Eh, Empezamos a ver esos policías duros, etcétera, detectives, etcétera, de la policía. Y funciona muy bien. Entonces toman de esa escena una idea que ahora os comentaré. También al mismo tiempo, esta película es muy importante porque eh, se utilizan 5 dobles para Ryan Gosling y cada uno en una especialidad. Por ejemplo, tenemos a Justin Eaton que va a ser el doble de lucha. Justin Eaton nos va a contar la historia de Justin Eaton, de dónde vienen, etcétera. Y Justin Eaton es un tío que se dedica a hacer peleas, que sabe hacer parkour, etcétera. Entonces nos va a explicar un poco sus inicios en todo esto. Vamos a tener también a otro doble de acción, que es Ben Jenkins. Ben Jenkins es el doble de acción de Ryan Gosling y es, por ejemplo, el que hace en el edificio la caída libre controlada. Caída libre controlada significa que está atado por unos arnés, cables, etcétera, y se controla esa caída a través de máquinas, etcétera. ¿Vale? Pues también lo vamos a tener. Vamos a tener también a otro especialista, que es Keith Beck, ¿vale? Keith Beck es especialista, o sea, es coordinador de especialistas y al mismo tiempo, lo que os he nombrado, es el tío que hace las máquinas, poleas, las que idean las ideas para hacer ciertas escenas, etcétera. Entonces, también nos va a contar un poquito su historia, de dónde viene, todo. O sea, es que es un documental que si os gusta la acción, si os gusta todo esto, lo vais a disfrutar como un cerdo en una pocilga. Os lo digo así de claro, como un cerdo en una pocilga, porque es una serie tan maravillosa en ese sentido que vais a flipar. También vamos a tener otro especialista, en este caso es especialista de conducción, que es Logan Holiday, ¿vale? Vamos a ver cómo hace las cosas de los coches, cuál es su historia, etcétera. Todo eso. Y por último vamos a tener a Troy Brown con su padre, Bobby Brown, que es un especialista muy especial porque es especialista de caída libre. ¿Qué significa especialista de caída libre? Es especialista que no tiene arneses ni nada, se tira desde un alto y con una colchoneta abajo, es lo único que tiene de seguridad en ese sentido. Y su padre, Bobby Brown, en los años 80, es una leyenda en este sentido y también sale en este. O sea, cuando digo una caída sin arneses, si os habéis visto la película del especialista, la última caída que es desde el helicóptero y que se va cayendo, etcétera, eso está hecho por este actor, una caída sin arnés y nada de un montón de metros que da vértigo nada más de pensarlo. Vale. En esta película también vais a ver que, por ejemplo, en la persona de Logan Holiday, vamos a ver que también estos actores entran en este mundo normalmente o porque sus familiares han sido especialistas o cosas así. En este caso, Logan entra porque su padre era especialista. Su padre fue especialista en la película Días de Trueno, en la conducción, los coches, volteretas, etcétera. Y su hijo, Logan, aquí hace el famoso récord del mundo que lo tenía Casino Royale, la película de James Bond de las volteretas de coche, y nos va a enseñar cómo se hace esas volteretas, eh, cómo las preparan, etcétera, sus fallos,
cómo son esos preparativos, tiene que salir todo perfecto, etcétera. O sea, es un documental en ese sentido. Te va a enseñar los entresijos de dentro y que mola muchísimo. También en un momento van a llamar a Yoyo para que les ayude con las escenas de acción con otros personajes, de luchas, etcétera. Y va a entrenar al actor Winston Duke, que es el amigo de Ryan Gosling, el tipo de color que cuando entran en el apartamento están luchando, etcétera, pues le van a enseñar a entrenar y encima Yoyo va a coreografiar todas las escenas de la playa, de las luchas de los alienígenas, los vaqueros, etcétera, y ya veréis que funciona muy bien en ese sentido. Y por último va a terminar con una de las escenas de la película en este sentido, que es cómo se hace ese gran salto de coche a final de pantalla. Es como han preparado un coche que es un 4x4, pero le meten otra carrocería para que parezca más un coche, pero es un 4x4 preparado para eso. Vamos a ver que aunque haya lluvia, aunque haya eso, están entrenando en esos momentos, etcétera. Vamos a ver cómo van entrenando y cómo van midiendo con cada potencia, amortiguación, etcétera, van cambiando, etcétera, y vamos a ver todos esos saltos, etcétera. O sea, en ese caso es un documental que vais a flipar en ese sentido porque te enseña mucho de lo que es el mundo del especialista. Van a hablar mucho de lo que es las familias, de los mucho tiempo que están fuera sin ver a sus familias y que para ellos hay un problema, pero al mismo tiempo van a crear, que ellos dicen que el grupo de especialistas son muy especiales, como ellos dicen, porque son como una familia, entonces se van a crear ese grupo de familia, van a hacer juegos, van a hacer integraciones, comidas, fiestas, cenas, etcétera, porque vienen gente de mucha parte, de otros países, pero se integran como uno solo en ese sentido. Y todo esto contado con David Slade, cómo tiene sus problemas, cómo se preocupa por todos los action men, etcétera, los dobles, etcétera, que todo esté perfecto, etcétera. Y además da la casualidad que toda esta parte de dobles está dirigido por un amigo suyo que empezó con ellos, con Chad Stahelski y con David Slade cuando empezaron en Estados Unidos, que es Chris O'Hara, ¿vale? Con Chris O'Hara van a empezar porque, claro, ellos también lo comentan que cuando empezaron, claro, ahí entraban porque alguien conocía a alguien o porque tu padre era especialista y entrabas en todo esto, pero ellos empezaron desde cero, se empezaron a apuntar, decían que había nada más 3 sitios para apuntarse y entonces iban a ver qué había, entonces fueron aprendiendo sobre la marcha y que eso ahora se ha convertido en un director de segunda unidad buenísimo a nivel internacional y además ha sido también doble de acción, etcétera. Y veréis también que mucha gente en ese sentido de los dobles lo que quieren hacer después es dedicarse a coordinar y ser segunda unidad, directores de segunda unidad, que eso mola muchísimo y le da un prestigio. Y si en un futuro tener ser un Chad Stahelski, un David Slade, como han ellos, porque aunque dicen que ellos no ven que han cambiado mucho este mundo de la acción, yo lo digo que sí. O sea, Chad Stahelski y David Lee han cambiado todo este mundo y son unos referentes para toda esta gente que empieza en las películas de acción, en las películas de ser los dobles, etcétera, todo eso. O sea, ves que los tratan como un ídolos y también tienen la suerte que cuando son tratados por ellos, ven que son gente normal que se preocupa por la familia. Oye, ¿cómo está tu familia? Oye, puedes venir, ya sé que no te gusta estar fuera mucho tiempo de tu familia, pero te podrías venir. Entonces, queda muy bonito porque es también muy personal todo lo que explican. Y sobre todo me ha gustado el final, que acaba con Keanu Reeves pidiendo una petición, o más o menos que pidiendo una petición, reivindicando algo que yo siempre lo he dicho, que por favor al gremio de Stone se le tenía que tener en cuenta en los Oscars, tener un premio de los Oscars al mejor especialista, como hay a la mejor fotografía, como hay a la mejor canción, como hay a los mejores efectos especiales, a la mejor peluquería, etcétera. Porque estas películas que tanto amamos y tanto disfrutamos, si no fuera por estos dobles, sería magnífico. O sea, no, si no fueran por estos dobles, no existirían estas películas y no estaríamos diciendo, wow,
habéis visto lo que ha pasado, etcétera, y creo que es muy importante. Vais a ver cómo Ryan Gosling sufre en ciertos momentos con cada especialista, etcétera. Mm, Cuando están haciendo las cosas, cómo Ryan Gosling venera a estas personas, cómo Ryan Gosling da las gracias, se preocupa por ellos, etcétera. Mola mucho en este sentido. Así que chicos, o sea, yo os lo recomiendo. Yo me he enamorado de este documental. Se llama Acción. Lo vais a estrenar este lunes. Son 6 capítulos. Os lo van a poner directo Movistar Plus, etcétera. Y además Movistar Plus va a hacer una serie a raíz de esto de películas de acción, muchas Atómica, etcétera. Nadie, John Wick, etcétera. Muchas películas de acción donde salen todas estas personas de las que hemos estado hablando y que han hecho grandes hitos en la historia del cine de acción. Así que chicos, por favor, verlo, darle una oportunidad. Estos canela en rama, estos canela en rama. Si no te gustan las películas de acción, pero te gustan cómo es el cine, velo. Si te gustan las películas de acción, no tienes más que hacer otra cosa que verlo, etcétera. O sea, os lo digo, es una oda de amor a los especialistas y a todo su mundo y cómo se juegan la vida para que salga todas las tomas perfectas, etcétera. Así que nada, desde aquí un beso y ya sabéis, encontrar la toxicidad, disfrutarlo, etcétera. Y como siempre os digo, ser buenos, pero con malicia, si os quiere. Hasta luego.